Nos tenemos tan linda ambientación que nosotros mismas hemos hecho en este afán de demostrarle a la gente el amor que tenemos a esta obra literaria que es el Hobbit. Y por supuesto todo lo que ha hecho el profesor Ronald Tolkien. Lo que hemos hecho en el curso que he estado dando ha sido ver diferentes mitologías y su influencia directa en todo el legendario del Señor de los Anillos. Pero hoy quiero centrarme más que nada en lo que es el Hobbit, para que esto sea de alguna manera u otra una invitación a que vayan a ver las películas que no la vieron aún. Entonces, ¿qué pasa con Tolkien cuando escribe El Señor de los Anillos? Él recuerda que por el año 30 más o menos estaba leyendo, compró un libro de un señor llamado Edward Smith, un nombre tan fácil y no olvido, ¿no? Este señor Edward Smith escribe Las aventuras en el maravilloso mundo de los Smergs, un libro que lo compra y lo lee a sus hijos. Este libro narra las aventuras de un montón de niños perdidos que habían sido víctimas de la negligencia de sus padres y que una especie de hada madrina los rescataba y los llevaba a esta isla que se encuentra en un lugar en el planeta Tierra, por supuesto, pero muy difícil de encontrar. Entonces se los llevaba a los chicos ahí y ahí tenían un montón de aventuras. Pero ¿qué particularidad tenía este mundo que inventó el señor Smith? Tenía la particularidad de que en este lugar vivían unas criaturitas que eran los Smergs. Eran una especie de humanos, pero de estatura corta, que les encantaba comer. Les encantaban los festines, siempre estaban de buen humor, eran muy burlones. Y bueno, dos de los niños perdidos de esta historia deciden tener un montón de aventuras y van a ser rescatados de una bruja maligna por uno de estos Smergs. Entonces esta historia, mucho después Tolkien dice, admite que sí fue un empujón para empezar a escribir el Hobbit y imaginar este tipo de personajes que serían los Hobbits. Pero de todas formas, antes de que empezara esa anécdota que ya tantas veces hemos escuchado cuando escriben en esta hoja de papel, en un agujero de un Hobbit, él había leído mucho sobre mitología. Él había estudiado bastante diferentes historias de tradición oral, cuentos y folclore, especialmente el folclore inglés, que era el que él veía como el más pobre en relación a otras mitologías en historia. Entonces él va a decidir hacer una propia evolución del folclore, creando este cuento que en inicio era ideado para los niños. El otro día me preguntaban en una entrevista qué saca Tolkien de la mitología nórdica. De eso les voy a hablar luego más en profundidad en mi nota. Pero es muy interesante ver que sí existen mucha influencia de criaturas y de episodios en diferentes mitologías. Hablando de la nórdica, de los vikingos, de la mitología del norte, bueno, Tolkien toma los nombres de los enanos, Oin, Okur, Vitur, Bombur y bueno, todos los demás, de diferentes dioses, bueno, semidioses, que van a tener su lugar en la Voluspa, en la saga Voluspa de la mitología nórdica. Se va a prestar estos nombres, no todos, pero sí la gran mayoría, para nombrar a sus personajes principales. Y aquí hay un episodio muy similar al que sucedía con los Smergs. En la historia que a Tolkien le había cautivado tanto para leerles a sus hijos, pues iniciaba con un montón de estos niños llegando a hacer despelote a la casa de uno de los Smergs, que era el más malhumorado de todos. Entonces ellos llegaban, niños, ¿no? Querían jugar, empiezan a hurgar las cosas, a sacarlas de su lugar. Y ese señor llamado Polvo, luego que era un gruñón por completo, se iba a molestar tanto con los niños que los va a botar y luego se va a sentir culpable y luego los va a rescatar de esta mentira con la bruja. Entonces, en un episodio muy similar, Tolkien va a tomar a estos enanos, a la compañía de Thorin y el escudo de Roble, y se va a prestar nombres de la mitología nórdica. Obviamente, luego, para escribir El Señor de los Anillos, va a ser mucho más cuidadoso y con una investigación mucho más a profundidad para nombrar a todos los personajes. Pero, como el Hobbit
fue una casualidad, una coincidencia, un accidente, no se tomó tanto la molestia como lo harían esos otros amigos de una obra que tardó en escribir más de 12 años. En todo caso, existe un personaje en la mitología nórdica que nosotros habíamos visto en clase, que es Loki, uno de los hermanos de Odín. Pues son 3 hermanos: Odín, Hoeder y Loki. Hoeder es el que a nosotros nos va a dar la razón, a los seres humanos. Odín nos va a dar la sabiduría y el pensamiento, y Loki va a ser el que nos va a dar las pasiones. Entonces, y la sangre, y la carne, y los placeres corporales. Entonces este Loki, en cierto episodio que tiene con su hermano Odín, va a retarlo a que Odín ellos habían tenido una discusión muy terrible, porque Loki había perdido el líquido elemento de los vikingos, que era la hidromiel. Había hecho que las nornas dejen de hacer que bajen estos líquidos por el Yggdrasil. Y el único que sabía el secreto, porque él había sido el que había causado esta broma, era Loki. Entonces, ¿qué hace Loki para decirle a Odín: ya, tranquilo, todos sabemos que todos los dioses podemos comer todo, menos tú, que solamente tomas hidromiel y vino? Entonces, para que no hombres, te hago un trato. Yo te voy a decir cómo recuperar la hidromiel, si es que tú tienes un juego de adivinanzas conmigo. Entonces, en este episodio también va a haber mucha similitud entre lo que pasa entre Vigo y Gollum. Tienen un montón de adivinanzas donde al final ninguno de los dos termina ganando por el intelecto, sino más bien a golpes, como todo lo que sean los vikingos. Pero sin embargo, Odín va a recuperar la entrada para poder hablar con las nornas de sí, hacer que la fuente Sylvanger pueda dar de nuevo este líquido elemento que era el hidrógeno. De todas formas, también en la mitología nórdica nosotros vamos a encontrar mucha similitud con uno de los personajes principales del Hobbit, que es Gandalf. Como bien les explicaba a las chicas en clases, Odín es un ser que cuando viene a visitar a los seres humanos a la Tierra, se va a disfrazar como un viejito. Generalmente va a estar de gris, y como es un hombre que es tuerto. Entonces, para cubrir ese ojo que le falta, va a usar un sombrero enorme, también de color gris, puntiagudo, que le va a cubrir un poco el rostro. No, eso no puede decir mucho a Gandalf, pero las características de Gandalf más bien se encuentran mucho más en la mitología finlandesa. Porque en la mitología finlandesa nosotros tenemos un héroe llamado Vainamoinen, que es un ser, a diferencia de muchos otros héroes, justo Gandalf llegando por la puerta. A diferencia de muchos héroes, generalmente los héroes como Hércules, como Beowulf, que vamos a ver más adelante, son todos fuertes, fornidos, guapos, ¿no? O sea, lo máximo. En cambio, en la mitología irlandesa, Vainamoinen va a ser un héroe que se nos va a presentar viejito. Él tiene una barba larga y blanca, al igual que Odín, pero es un hombre muy energético, y eso es lo que lo caracteriza. A pesar de aparentar avanzada edad, él va a ser un hombre muy vigoroso y sediento de aventura. ¿Cómo anda? ¿No? Entonces ahí vamos a encontrar algunas similitudes. Ahora, ¿qué pasa con todas las criaturas de El Señor de los Anillos? Tenemos elfos, orcos, ustedes son de los, ¿no? Tolkien va a tener mucha influencia de varias mitologías, pero yo quiero hablarles, aprovechando que estamos hablando de la parte nórdica, tal vez de las criaturas que más nos impresionan al ver la película El Hobbit, por lo menos la primera parte, y por lo menos a mí me gustó mucho verlos, que son los trolls. Los trolls inicialmente son, en la mitología nórdica, son ayudantes de los gigantes y son seres buenos, son seres de la naturaleza. Ellos son hijos de los Jotun, por lo tanto se llaman Thrur, que luego esta palabra va a evolucionar, se va a convertir en trolls. ¿Cómo se los concedía antes a estos bichos gigantescos? Se cuenta en la vieja edad poética, de la mitología nórdica, que había una de estas cuentacuentos legendarias llamada Bragi.
Bragi generalmente se metía en todo tipo de aventuras para conseguir historias y para írselas a contar a los reyes importantes. Y muchas de sus historias están narradas en la Edda poética. Pero ella tuvo un problema un buen día en el cual viajó demasiado, viajó tanto que se le desplazaron los zapatos y llegó a las fronteras del mundo, a las fronteras de liberación. Y dijo, no, pues en este lugar voy a encontrar las historias más maravillosas porque aquí ya no hay seres humanos, que habrá más adelante. Y apenas da un paso, se le aparece una troll gigantesca. Y esta tipa, esta troll, le dice, tú no puedes dar un paso más adelante. Yo soy la guardiana de los tronos y a mí me conocen como Trud. Si tú das un paso más adelante, vas a llegar a conocer los tronos de los grandes dioses de la mitología nórdica. Y si los conoces, tú no eres capaz de contar tus historias. Y no existe ninguna escal o cuentacuentos legendaria, ninguna escal que pueda llegar a tener la habilidad de contar todas tus historias. Entonces, lo siento mucho, pero si quieres pasar, vas a tener que pasar por el camino. Bragi intenta de todo para convencerla, pero finalmente se hace muy amiga de la troll y la troll termina contándole las hazañas que los dioses tenían en el Valhalla. Entonces es así que Bragi va a terminar contando las historias de la Edda poética. Entonces todo gracias a esas historias que nos contaba esta troll. Inicialmente se los concibe, como les decía, como señores de la naturaleza, nuestro mundo. Pero también van a estar los trolls, que van a ser monstruos hostiles. Como ustedes saben, el mundo para los vikingos está constituido en un árbol, que es el Yggdrasil, y ahí están todos los mundos. Uno de ellos es el Jotunheim, donde se encuentran los gigantes, y de aquí es de donde van a salir algunos trolls. Pero generalmente, como les digo, los que piensan, los más grandes van a tener grandes historias de hazañas. Pero van a existir otro grupo de resentidos, como en todos lados, no todos van a ser buenos, que van a considerar injusto vivir en la penumbra y en la oscuridad. Entonces van a decidir, más bien, venir a la tierra, a Midgard, o Tierra Media, como también la llamaban los nórdicos, y hacerla de troll, pues trolear, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a empezar a robar niños, especialmente a los bebés, a los más chiquitos, por traviesos. Los van a robar, muchas veces los van a intercambiar, ya se le van a llamar el Verstanden, ¿no? Entonces, en el Verstanden, ellos van a cuidar, cuando no cuidar, simplemente van a robar a varios bebés, varios niños. Ahí hay más. Pero ¿qué pasa con estos trolls? Son personas, bueno, son criaturas de las que sí se concebía en las creencias nórdicas, que nos podíamos usar, porque como eran seres de la oscuridad, por lo tanto tenían miedo a la luz se les hacía daño. Y también, por supuesto, lo que más se queda en el imaginario de la gente es este episodio donde Thor, con su gran martillo Mjolnir, empieza a partir por la mitad a un montón de trolls. Ustedes saben que cuando Thor golpeaba con este martillo salían rayos. Entonces a los trolls se les queda el trauma, no, rayos no, luz no, auxilio, por favor, tienen que decir acá. Entonces, también va a suceder que luego ya en muchas historias del folclore y de tradición oral que se pasan un poquito de las creencias primordiales, ya se empiezan a mezclar los conceptos y se empieza a decir que los trolls se vuelven, van a tener el miedo al sol, que se vuelven un poco más grandes. Y en las primeras narraciones de estas criaturas, que se recopilan ya fuera de la mitología, de las Eddas por lo menos, se los considera como criaturas que se pueden convertir en piedra ante la luz del sol, un concepto que por supuesto es original. ¿Qué más ha tomado Tolkien de este tipo de trolls? Todos son gigantes, siempre se los considera como muy grandes. Están los trolls que también ya se mezclan con en un sincretismo durante las conquistas y se van a volver una especie de demonio. Van a ser siempre salvajes, van a ser siempre tontos, van a ser longevos,
no tienen un momento determinado de vida en el cual, no es que tienen un ciclo vital en el cual viven 50 años pero mueren, son prácticamente eternos. Lo único que los puede matar es la sexo, son torpes, son fuertes, y todas esas características de estos tiempos. En el Hobbit también, otra criatura que encontramos en la mitología nórdica, pero la encontramos en todas las mitologías, son los dragones. La mitología más antigua de la que se habla de dragones es la mitología sumeria, la mitología mesopotámica, donde la creadora del mundo, tanto el mundo como también de su caos y su destrucción, va a ser Tiamat, una serpiente gigante que a veces se la considera como alada, que va a ser la que luego va a generar tantos conflictos entre todos los dioses que van a ser sus propios hijos. Muchos de sus hijos se van a convertir en importantes dragones dentro de esta mitología que también van a tener su aventura pasada. Pero ese nieto de Tiamat le va a quitar a ella la vida y con una espada que no recuerdo el nombre, que contiene lo último de su sangre, pues se va a generar todos los tipos de venenos. Tiamat, sin embargo, no era un dragón que lanzaba fuego. El dragón que lanzaba fuego, probablemente, incluso según un Tolkien, el más importante por el cual se nos queda esta idea de que los dragones usan fuego, es el dragón de Beowulf, una historia que ustedes tenían prometida a las chicas desde hace semanas. Entonces les voy a contar de qué trata Beowulf, una de las historias en las que Tolkien se ha inspirado por completo para hacer la obra de Hobbit. Él tiene un ensayo que lo escrito en el 37, si no me equivoco, ¿no? En el que lo llama Beowulf, el monstruo y los críticos. Sucede que este poema estaba siendo concebido como una obra, un documento histórico. Tolkien le reventaba eso y decía, no puede ser que lo vean como simplemente un documento. Se trata de una obra de arte y esta narración que tiene la estructura primordial para generar poemas épicos. ¿Qué implica un poema épico? Un poema épico generalmente tiene dos cosas. Una historia de héroes, por un lado, y por otro, la reivindicación de una nación, ¿no? Entonces este es el poema épico anglosajón por excelencia, que es escrito en 3.162 líneas y narra las historias de Escandinavia. Probablemente ha sido escrito entre el siglo VIII y el siglo XI y ha sufrido mucho, En 1731 esta obra original estaba guardada por un señor llamado Sir Robert Bruce Cotton, a quien se le incendia su biblioteca con un montón de documentos de que eran antiquísimos y que contaban todo este tipo de leyendas e historias épicas. Pero Beowulf logra sobrevivir ante este incendio y ya lo cuidan tanto que no permitían su traducción. Entonces el mundo no llegó a conocer sobre esta historia hasta 1815, que Grimur Thorkelin accede para darle una primera traducción al danés, pero igual el público era bastante limitado. Y es ahí donde Tolkien mete su cuchara en 1936 y logra, luego de que hace este ensayo, diciendo no dejen de tratarlo como si fuera pieza de museo y más bien lo traduzcamos para que la gente lo conozca, le permiten hacer una traducción ya al inglés. Y es así que luego esta historia va a ser conocida en el mundo entero. Como les decía, para Tolkien, esta historia tiene las piezas fundamentales de la narrativa y tiene mucha influencia del Hobbit, como ustedes van a ir viendo. Narra la historia que, como les decía, es en algún lugar lejano de Escandinavia, donde había un castillo llamado Georg, donde gobernaba el rey de los danos, o daneses, que era Hrothgar.
Este era un rey ejemplar, era muy buen tipo, cuidaba muy bien de su gente, amaba absolutamente a todos y las personas en su reinado eran muy felices. Hasta que de repente aparece una criatura detestable llamada Grendel. Lo único que se sabía de Grendel era que era un descendiente de Caín y que todas las personas que lo habían podido ver habían muerto, habían fallecido porque se los comía y los destripaba y los desmembraba y les hacía atrocidades. Entonces nadie sabía exactamente cómo era esta criatura. Lo único que decían los pocos testigos que, aunque se habían estado cerca, era que se trataba de una criatura enorme, gigantesca, que infundía un terror terrible. Entonces no era posible siquiera estar cerca. Entonces Hrothgar, muy preocupado como estaba, empieza a pedir a sus más sabios guerreros que por favor terminen con la vida de esta terrible criatura. Y nadie podía hacer nada. Y estas historias empiezan a salir del castillo Geodo y llegan hasta los oídos de Beowulf, un hombre guerrero que venía del linaje de los Godos, que dijo: no, yo no voy a ir solo, ni loco voy solo. Todos saben que yo soy el más capo de todos los guerreros y que un buen perdido tiene la fuerza de 30 hombres. Pero no por eso me van a mandar solo en una embarcación. Así que yo voy a ir con otros 13 guerreros que sean por lo menos de mi tamaño. Entonces se da la molestia de escoger entre todos los godos a los más fuertes para que vayan con él. Le decía: ¿por qué 13? ¿Por qué no un número par? No, es que conmigo van a ser 14 y 13 es un número de la mala suerte. Entonces es ahí que una vez se reúne a los más ávidos guerreros, todos ellos van a ir en una embarcación hacia el castillo de Hrothgar. Llegan al lugar y deciden ocultarse cerca, o sea, de los lugares donde este Grendel venía a atacar sobre ellos. Esperan que pase la noche y van a engañar a ciertos guardianes que habían sido cómplices para ellos ocultarse en su lugar, esperar a la criatura y llegado un momento en el que empiezan a escuchar los terribles pasos y los golpes y las cosas que se iban rompiendo al paso de este gigante, todos empiezan a tomar sus armas y le dicen: Beowulf, mi señor, por favor, tome sus armas. Armas, yo no necesito armas. Y se empieza a quitar la ropa, boca con palo, que venga, ¿no? Se asustan un montón, pero bueno, no le hacen caso, pobrecito, se hará matar, digamos, ¿no? Aparece Grendel frente a él, efectivamente era una criatura enorme, maloliente, llena de pústulas, pálida, horrible. Y es ahí que muy valientemente Beowulf con sus propias manos le da una paliza que dura hasta el amanecer. Sus otros guerreros, claro, lo ayudaban por detrás, pero no se animaban a golpear a esta criatura porque era muy temible. Y sus mismos guerreros decían que el único que no le tenía miedo de todas las personas que hemos conocido ha sido Beowulf. Es entonces que Beowulf, con el primer rayo del sol, logra arrancarle un brazo con sus propias manos. Grendel, ensangrentado y bueno, hecho bolsa, empieza a irse arrastrando lo más rápido que pudo ante la luz. Y es ahí que Beowulf pues se siente afortunado de al fin haber terminado con esta criatura. Y sus guerreros le dicen: pero no, mi señor, no lo mata, se va a morir desangrado en el camino, no se preocupe. Y con el brazo en la mano se va camino al palacio de Hrothgar y le dice: he aquí mi trofeo, no necesito que me des ninguna recompensa, tengo el brazo de fiesta, ¿no? Se imaginarán, vikingos, llegó la hidromiel, llegó la cerveza y toda la noche se festejaron. Al día siguiente, los guerreros se levantan puestos en un caqui de aquello, no estaban como para pelear, y es cuando una extraña criatura se aparece en el palacio y entra, pero arrancando cabezas de las personas que estaban presentes en la corte. Entonces, asustan un montón, pero un día estaba en su caballo a medio camino, no yéndose con sus guerreros. Pero la gente en la corte de Hrothgar no se esperaba que estaba sucediendo esto, o sea, ya pensaban que habían tenido todos los males. Y es ahí que aparece esta criatura, igual,
gigantesca, maloliente, llena de pústulas, pálida, pero del género femenino. Extraño. La tipa agarra, le quita a Rosa el trofeo que tenía inicialmente preparado para Beowulf, y no quiso que se llevó el brazo, y se lo lleva y le dice: esto es por haber dejado tan malherido a mi hijo. La verdad es que prende. Y se va, y en ese momento Roca se queda pero en ataque, llama a uno de sus guerreros, lo manda al mensajero y dile a Beowulf que vuelva por favor. Vuelven y se dan cuenta de todo lo que había sucedido en el lugar. Empiezan, como eran muy hábiles los dos guerreros que estaban con él, empiezan a rastrear por dónde se había ido esta maldita criatura. Le siguen el rastro a Gretel Nover, como la llamaban, y llegan a una laguna muy difícil de traspasar. No todos los guerreros sabían nadar, pero obviamente el más capo de todos, Beowulf con los ojos cerrados daba ida y vuelta, ¿no? Como para mandarle la policía. Una vez que está al otro lado, encuentra una ciénaga terrible y llena de sangre, pero ya sangre que estaba en estado putrefacto, todo mal, y dice: yo he matado a esta criatura, no puede ser que siga viva. Y sigue los rastros de esa sangre y ve a Grendel, pero así agonizando ante las manos de su madre. Es entonces que Beowulf le dice: tú, si no has muerto por mi brazo, ahora morirás ante mi espada. Y saca una espada llamada Hrunting, que era una espada que había tenido muchas aventuras junto con Beowulf, y que esta vez se animó a sacar. Dice que esta espada, lugar que tocaba, era lugar que llegaba a infectar con un veneno que era letal. Entonces Beowulf en ese momento la saca, y se saca también el saco que tenía encima para mostrar una hermosa armadura que no había tenido el ánimo de utilizar antes, que la había creado un hombre llamado Weyland, hecha de un material especial que se dice que solamente lo generaban los enanos de los santos héroes de los hombres nórdicos llamados Mithril. Esta armadura brillaba ante la luna en la cielo, y es ahí donde la madre pues deja a su hijo con su último suspiro y se para y empieza a perseguir a Beowulf dentro del lugar para matarlo, y ambos desaparecen dentro del agua. Los guerreros al otro lado: ¿qué está pasando? Mi señor lo ha matado, ¿qué hacemos, por favor? Cuando de repente lo único que ven salir del agua es una cabellera y unos ojos no lo ha matado, llenos de sangre, y luego el puño de Beowulf, que en realidad estaba sacando esa cabeza. La había arrancado de la madre de Gretel y ahora se le iba a llevar también el trofeo. Una vez está al otro lado con sus amigos, listo, tenemos que ir a contarles de nuestros años a nuestro rey, y se van de vuelta hacia las tierras danesas. Se encuentran con su propio rey llamado Hygelac. Hygelac era muy feliz, llena de fortunas, de tierras, de todo a los 14 guerreros, y va a convertir a Beowulf en su campeón. Luego de servirle a él, muchos años después le sirve a su hijo, y luego de que el hijo de Hygelac ya está viejito, dice: mira, yo nunca he conocido a un hombre tan honorable y tan glorioso como tú, así que te voy a ceder el trono de estas tierras. Entonces Beowulf se convierte en el rey de los godos por aproximadamente 50 inviernos. 50 inviernos que han sido de absoluta paz y dicha para todo el mundo, hasta que en cierto momento empezaron a haber extraños ataques. De repente empezaron a llegar rumores de que había un dragón que vivía en estas tierras, que estaba guardando un terrible tesoro enorme de mucha riqueza y que lo tenía por 300 años, pero que el dragón no había salido nunca había molestado a nadie.
pero de repente había empezado a tener actividad de nuevo porque su tesoro no era suficiente, quería más. Había empezado a robar de las tierras de Beowulf. Uno de los esclavos de Beowulf ha sido el desencadenante de todo el problema. Este esclavo había entrado en silencio a la cueva enorme de este dragón y había robado una copa. El dragón se pone furioso al ver que alguien había osado quitarle algo. Entonces el dragón siente con su olfato que se trataba de un ser humano. Y lo primero que hace es salir furioso a destruir toda la aldea de los pobres bobos. Luego de hacerlo, luego de quemar todo, vuelve a meterse en su guarida. Y es ahí donde Beowulf revienta y dice: esto no es posible, voy a ir yo solito contra el dragón, lo voy a matar, no puedo hacer esto a mis pobres aldeanos. Entonces es ahí que Beowulf va a ir sin sus otros guerreros, va a ir él solo, con su espada legendaria, con su armadura mágica irrompible y con su hombre de más confianza de esta compañía que tenía de los 3 hombres, llamado Wiglaf. Wiglaf a sus espaldas le dice: no, mi señor, por favor, o sea, vamos, llamaremos a los chicos. No, ya están bien, ¿qué me van a venir a ayudar ahora? Es que hemos tenido tantas aventuras. No. Wiglaf de todas formas recluta a los que puede y lo van a estar espiando de lejos. Todo el mundo le tenía mucho miedo a este dragón y no se animaron a entrar con él al agua. Beowulf, una vez dentro, va a enfrentarse al dragón con su espada mágica. Pero esta espada, que antes, al apenas hacer contacto con tantas personas, las había matado en el acto, al dragón no le hacía nada. Sí, el dragón había sufrido unas terribles cortaduras, sí, el dragón estaba sangrando, y la sangre del dragón es lo más venenoso que hay según esta historia. Entonces, es ahí que Beowulf se da cuenta de que no puede hacer nada contra el dragón, y se va a subir sobre su cabeza y la va a empezar a cortar. Y el dragón se va a dar una vuelta y va a caer sobre Beowulf. Wiglaf, al otro lado, se queda así: no, mi señor ha muerto, y va corriendo para ayudar, o por lo menos a sacar el cadáver. Sus amigos lo detienen y le dicen: no, no vas a ir, te vas a hacer matar. Y él dice: es mejor una muerte ante las causas del dragón que quedarme aquí sin hacer nada y ver cómo el más grande héroe de la historia escandinava muere. Entonces, por su suerte de sus amigos, y va corriendo. Una vez que está ahí frente, ve que el pobre Beowulf seguía abajo, aún cortando la cabeza del dragón. Wiglaf le ayuda con su propia espada y va a terminar de clavar las causas del dragón contra el piso, y es ahí que se va a empezar a retorcer y finalmente va a dar su último respiro. Cree haber salvado a su señor, pero apenas lo está sacando, Beowulf le dice: ha llegado mi momento. Yo he muerto como que siempre quise morir, como en las grandes historias. Lo único que quiero para ti es que ahora te hagas cargo de tu reino, porque has demostrado más valentía que cualquier hombre que yo me haya cruzado. Entonces, vas a hacerte cargo de 4: de mi reino, de mi espada, de mi armadura y de mi anillo. Le entrega este anillo que era el símbolo del reinado, y Wiglaf lo primero que va a hacer luego del último retiro de su señor es hacer una enorme pirámide funeraria donde mucha gente de diferentes reinos va a asistir para llorar por la muerte del más grande guerrero que jamás ha existido. Así termina la historia de Beowulf, que me imagino muchos de ustedes habrán visto en algunas producciones cinematográficas, y si no, pues tal vez han encontrado similitudes con la historia del Hobbit. No olvidaba decirles que Beowulf se lo describe como un hombre al que le encantaba la miel, se alimentaba de hidromiel y de miel, al igual que Beowulf, un personaje que espero veamos en las siguientes películas del Hobbit.
Me imagino habrán encontrado similitudes entre la copa de Bilbo, entre se llama la armadura de Mithril, pero bueno, el dragón, que a pesar de que no es un dragón muy inteligente o que habla, como es Smaug, sí escupe el fuego y también está a cargo de un enorme tesoro. Un consejo que les doy, ahora que conocen la historia de Beowulf, es que aparte de ver el Hobbit, procuren ver el 13º Guerrero. También van a encontrar muchas similitudes incluso con los nombres de los personajes, y si pueden leer el libro Devoradores de Cadáveres de ¿cómo se llama? Michael Crichton.